Propósito: en la década de los 70 del primer siglo después de Cristo, el Imperio Romano trataba con crueldad a los creyentes en Roma. Muchos de ellos fueron torturados, asesinados por orden del emperador Nerón. Esto se realizó según la tradición romana con los creyentes de Cristo martirizados en Roma. Durante esa década se vivió la ejecución del apóstol Pedro y Pablo. En el propósito vamos a entender el impulso del Espíritu Santo a Juan Marcos y el verdadero objetivo por el cual Marcos decide escribir este evangelio. En la década de los 70 después de Cristo entendemos que el Imperio Romano trataba con crueldad a la iglesia cristiana evangélica en Roma y no la iglesia católica. Aclaro todo esto porque hay unas ideas por ahí y tenemos que entender que el Señor no utilizó a la iglesia católica como para crear el evangelio, para fundar el evangelio. No es así. Su evangelio él estableció en sus discípulos fueron llevando y consecutivamente la iglesia cristiana fue avanzando según la iglesia tenía que avanzar y según los planes de Dios. Yo sé, algunos me dicen, sí hermano, pero hay iglesias que dicen que nosotros venimos de el alemán Martín Lutero y que venimos, están hablando de una división que hubo, pues lógicamente, si, miren, yo no tengo exactamente la información, pero si existió una división, lógicamente, si fue así, por el Espíritu Santo fue creada, ellos se dividieron, pero la iglesia en sí llevaba su corriente, llevaba eso también me lo ha enseñado el Espíritu, digamos, él no se ha detenido a trabajar, él sigue trabajando, digamos, él no dejó, digamos, llamémoslo así, es como que nosotros creyéramos que el Espíritu Santo dejó de trabajar y delegó su trabajo a la iglesia católica, y la iglesia católica pues después vino una división y un despertar, y entonces surgió la iglesia evangélica. No puede ser así, porque acuérdense que Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, digamos, no puede ir Cristo, voy a edificar sobre mí, que él era la piedra angular y ahora se lo delego a otra piedra y después vuelve a regresar a mi piedra. No, no puede ser, digamos, para los que entendemos sobre la edificación de la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, sobre los fundamentos, que es la piedra angular, la edificación nunca se ha detenido y nunca fue delegada a otra institución terrenal. Siempre estuvo y ha estado en las manos de Cristo, y Cristo ha formado gente que no la reconozcan, que no la atribuyen, que eso no es interesante. Eso, digamos, Cristo siempre ha tenido gente por los siglos de lo que ha pasado desde él hasta acá, ha llegado un progreso del evangelio. Si nos damos cuenta, así ha sido. ¿Y saben por qué lo hicieron de esta manera? Porque me doy cuenta, realmente en mi caso, créanme, si Cristo no me hubiera aparecido, si Cristo no me hubiera hablado, si Cristo no hubiera influido como me influyó, yo no estuviera acá. Yo sabía dónde estuviera, tal vez fuera el pecador más grande del mundo, haciendo cosas, barbaridades que no me darían vergüenza, porque dentro del pecado, eso es orgullo. Pero yo estoy acá y me doy cuenta cómo Cristo influyó en mi vida y cómo me tiene acá. Entonces, podemos entender que si Él tuvo la capacidad de influir, ¿será que no influyó con los antepasados? Gente, claro, Él lo hizo porque Él es Dios. Él es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, convence al mundo de condenación, convence al mundo de juicio y convence al mundo de salvación. Tenemos que entender eso, que el trabajo realmente descansa más en el Espíritu Santo, que nosotros somos sus colaboradores de la obra de Él, si en Él le place utilizarnos, pero realmente el trabajo de la evangelización, el trabajo de la iglesia descansa en los fundamentos de Cristo relacionados y ejercidos por el Espíritu Santo de Dios sobre la tierra. Entonces ahí necesitamos entender. Entonces, cuando ve el Espíritu Santo que Juan Marcos está inquieto ahí porque escribirles y fortalecer la fe de las personas que eran torturadas, de tal manera que ellos necesitaban comprender que el emperador Nerón había determinado castigarlos, inclusive mutilarlos, torturarlos y hacer todo ello, él realizó, según la tradición romana, de martirizar a los cristianos, que era lo que él hacía. En esa década se obtuvo la ejecución de Pedro y Pablo, más o menos fechas, razones y motivos, o cómo fue, la mayoría es casi que especulación, porque no se sabe exactamente cómo ha sido. Algunos dicen esto, otros dicen otro, pero
sí fue más o menos en esa época que ellos fueron martirizados. Ahora bien, nosotros entendemos, imagínense, bueno, es una escena más que todo que yo me formo, por eso les decía fortalecer. Imagínense que murió Pedro, murió Pablo, entonces se quedan Juan Marcos así, entonces la iglesia así como que, ¿qué hacemos? Como que con una fe debilitada. Entonces el Espíritu Santo usa a Juan Marcos, que era alguien que había trabajado con ambos, y empieza a escribir y les da, miren, esto es, sobre esto debemos creer, así fue los sucesos, tenemos algo escrito acá que nos va a ayudar a fortalecer. Estoy imaginando. Y vamos a seguir. Entonces, era para reforzar. Por ello es que saco esa conclusión. Porque realmente, al haber perdido a ellos, recordemos, todos los seres humanos, de cierta manera, no debemos poner la fe en los hombres. No debemos basarnos en los hombres. Tenemos que entender que detrás de los hombres está Dios. Entonces, por ello es que la fe y todas las creencias que tenemos debe ser en Dios, no en los hombres. Así como Dios, por ejemplo, en mi caso, me está utilizando, me está permitiendo llegar, puedo utilizar a otros, puede seguir, no específicamente puedo ser yo. Pero necesitamos comprender que detrás de todo eso está el Espíritu Santo de Dios haciendo lo que solo Él puede hacer. Como Juan Marcos era uno de los dirigentes de la iglesia de Roma, lo impulsó el Espíritu Santo a que escribiera este evangelio de forma verídica, como una anticipación profética o una respuesta pastoral a la iglesia. En ese tiempo de persecución, Marcos se proponía fortalecer los fundamentos de la fe de los creyentes romanos. Si fuera necesario, animarlos a sufrir firmemente por el Evangelio, poniéndoles por ejemplo los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Señor Jesús escritos en su Evangelio. En el propósito, en el segundo punto que vemos, Juan Marcos, al trabajar con Pedro, con Pablo, era un dirigente de la iglesia en Roma. Iglesia Evangélica Cristiana, lo repito para que no se malinterprete estas cuestiones. Entonces, él viene y escribe, impulsado por el Espíritu Santo, como basado en un punto profético o una respuesta pastoral en ese tiempo que ellos necesitaban entender sobre los fundamentos de la fe de los creyentes en Roma. Digamos, él necesitaba establecer ciertos fundamentos escritos a través de este evangelio para la iglesia de Roma, de tal manera que si fuese necesario que ellos entendieran que ser martirizados no significaba el final del evangelio, el final de todo, no, sino que de cierta manera los lleva a los ejemplos de Jesucristo, de su muerte, de la resurrección, de tal manera que ellos, al recibir este evangelio, entendieran que si ellos de cierta manera iban a ser martirizados como ya había sido Pedro y Pablo, pues que necesitaban tener la fuerza del Espíritu Santo para poder enfrentar ese momento difícil, que lógicamente lo que Nerón quería era eliminar el evangelio en Roma. Digamos, el Nerón, utilizado por Satanás, viene y determina hacer ciertas cosas para destruir la iglesia en Roma. Pero lo que ellos no entendían era que detrás de todo esto estaba el Espíritu Santo de Dios, utilizando a sus siervos, los cuales ya tenían cierta capacidad, en este caso a Juan Marcos, el cual pues de cierta manera viene y quiere que ellos no vean o no se acobarden o no vean humanamente esta situación, sino que la vean a través de Cristo. Veámoslo de esta manera, como que Cristo estaba permitiendo que esta iglesia fuera partícipe de los sufrimientos que Cristo vivió, fuera parte de la muerte y fuera parte de la resurrección. Lógicamente no en ese momento. Bueno, tenemos que entender que Cristo resucitó al tercer día. Nosotros no, digamos, nosotros vamos a resucitar en el día postrero, que será el día que Cristo venga, en la segunda venida de Cristo. Entonces necesitamos comprender eso, porque ellos en ese momento, por la situación, ¿verdad? Que estaban en la cárcel, algunos orando, pidiéndole a Dios que detuviera esto, que ayudara. Entonces Cristo, influyendo por el Espíritu Santo, no detenía esto, sino lo que quería era que ellos vieran que era un honor poder
ser partícipe de los padecimientos, de lo que Cristo padeció. Y de cierta manera, si alguno fuera crucificado, era como que morir con honor, que Cristo murió, pero no por un robo, no por una muerte, no por ladrón, no por mentiroso, no por otra cosa, sino por ser creyente y discípulo de Cristo Jesús en su evangelio. Eso era, como que dice, una buena razón para morir, una buena razón para estar dispuestos a vivir ese momento difícil humanamente, pero glorioso en el espíritu, glorioso de ser partícipe de algo, lógicamente difícil para la humanidad, pero decididamente glorioso en el Espíritu Santo de Dios, ser partícipes de los padecimientos de Dios. Entonces Juan Marcos está basado y llevándolos a ese punto, a que no se acobardaran, sino que a través de la fuerza de Cristo, a través del Espíritu Santo, confrontaran o superaran esa situación difícil. Así que solo Cristo y solo el Espíritu Santo pudieron hacer esto, y lógicamente Marcos, siendo partícipe de lo que ellos estaban haciendo en Roma, de los sucesos difíciles, momentos que estaban viviendo, estaban haciendo con este evangelio ese valor, ese logro que la iglesia de Roma estaba viviendo, la iglesia cristiana evangélica de Roma estaba sufriendo, pero de igual manera estaba glorificándose en padecer ciertos padecimientos de Cristo. Así que terminamos con esto, y solo el Espíritu Santo nos puede dar esa fuerza para poder superar una situación difícil o humana, que Juan Marcos fue como el testigo o el intermediario entre Dios y la iglesia, para que la iglesia se mantuviese fortalecida según el propósito de Dios para esos tiempos. Te veo ahora en el Evangelio según San Lucas.